Dios les bendiga, mis hermanos. Hoy vamos a ver nuestra última parte sobre el estudio o el aprendizaje a través del libro de Oseas. Hoy vamos a ver desde el capítulo 11 hasta el capítulo 14. Comenzando en el capítulo 11, desde el versículo 1 al 7, vemos la consideración de Dios por Israel. Cuando Israel era débil, como un niño inmaduro, Dios los amaba. Los soportó como la niñera al niño de pecho. Los alimentó y toleró sus modales. Los cuidó, pasó trabajos con ellos, no solo como padre o tutor, sino como madre o niñera. Cuando estaban en el desierto, Dios les mostró el camino por donde debían ir y los soportó llevándolos de la mano. Les enseñó el camino de sus mandamientos por la ley ceremonial entregada por medio de Moisés. Los tomó de la mano para guiarlos, para que no se desviaran o se descarriaran, y los sostuvo para que no tropezaran y cayeran. Todo el Israel espiritual de Dios es así sostenido. Obra de Dios es atraer así a los pobres almas, y nadie puede ir a Él a menos que Él las traiga. Con lazos de amor, esta palabra significa cuerdas más fuertes que las anteriores. Les aligeró las cargas bajo las cuales gemían por tanto tiempo. Israel es muy ingrato con Dios. Los consejos de Dios los hubieran salvado, pero sus propios consejos los destruyeron. Se descarriaron, no hay firmeza ni constancia en ellos. Se descarriaron de Dios. Tienden a descarriarse, están listos para pecar, son proclives a rendirse a toda tentación. Sus corazones están totalmente decididos a hacer el mal. Son verdaderamente dichosos solo aquellos a quienes el Señor enseña por su espíritu, sostiene por su poder y hace andar en sus caminos. Quita por su gracia el amor y el dominio del pecado y crea el deseo de la bendita fiesta del Evangelio para aquellos que pueden alimentarse de eso y vivir por siempre. Desde el versículo 8 al 12 vemos la misericordia divina aún reservada. Dios es lento para la ira y detesta abandonar a la ruina extrema a un pueblo que se llama por su nombre, para ofrecer un sacrificio por el pecado y un salvador para los pecadores. Dios no escatimó a su propio Hijo para que Él pudiera perdonarnos. Este es el lenguaje del día de su paciencia, pero cuando los hombres lo pierden por pecar, viene el gran día de su ira. Las compasiones del hombre nada son comparadas con las tiernas misericordias de nuestro Dios, cuyos pensamientos y caminos para recibir pecadores arrepentidos están tan por encima de los nuestros como el cielo está por encima de la tierra. Dios sabe perdonar a los pobres pecadores. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y de ahí que declare su justicia. Ahora que Cristo ha comprobado el perdón y Él lo ha prometido. El santo temblor ante la palabra de Cristo nos llevará a Él, no nos alejará de Él. Cuando ruge como león, tiemblan los esclavos y huyen de Él. Los hijos tiemblan y huyen a Él. Todo el que acude al llamado del Evangelio tendrá un lugar y un nombre en la iglesia del Evangelio. Los servicios religiosos de Israel eran solo hipocresía, pero en Judá hubo consideración por las leyes de Dios. Y el pueblo siguió a sus piadosos antepasados. Seamos fieles, Dios honrará a los que así le honren, pero serán tenidos en poco los que desprecian. En el capítulo 12 del versículo 1 al versículo 6 nos recuerda a Judá e Israel los favores divinos. Efraín abrigaba vanas esperanzas de socorro de parte del hombre. Cuando estaba enemistado con Dios, los judíos pensaban vanamente ganarse a los egipcios con un regalo de los productos de su país. Judá también es confrontado con eso. Dios ve el pecado de su pueblo y los llamará a cuentas. Se le recuerda lo que hizo Jacob y lo que hizo Dios por él. Cuando su fe en la promesa divina venció sus temores, entonces por su fortaleza prevaleció ante Dios, el mismo que era y es y vendrá. Lo que fue revelación de Dios para uno es un monumento para muchos, para todas las generaciones. Entonces, que los que se apartaron de Dios vuelvan a Él. Vuélvete al Señor con arrepentimiento y fe.
como Dios tuyo, que los que son convertidos a Él anden con Él en toda santa conversación y bondad. Hermanos, luchemos con Él por las bendiciones prometidas, decididos a no ceder hasta que prevalezcamos y busquémosle en sus ordenanzas. Desde el versículo 7 al 14 vemos las provocaciones de Israel. Efraín se hizo mercader. La palabra además significa cananeo. Realizaban el comercio sobre la base de los principios cananeos, codiciosamente, con fraude y engaño. Así se enriquecieron y supieron falsamente que la providencia los favorecía. Pero los pecados vergonzosos tendrán castigos vergonzosos. Los beneficios que hemos tenido de la palabra de Dios empeoran nuestro pecado y necedad si tratamos sin respeto esa palabra. Mejor es seguir el trabajo más duro en pobreza que enriquecerse en pecado. Podemos juzgar nuestra propia conducta comparándola con las de los creyentes antiguos en circunstancias semejantes. Quien quiera que desprecie el mensaje de Dios perecerá. Que todos oigamos su palabra con fe, humilde y obediente. Mirando el capítulo 13, del versículo 1 al 8, vemos del abuso del favor de Dios que conduce al castigo. Mientras Efraín mantuvo una santa reverencia a Dios y le adoró en temor, fue muy digno de consideración durante ese periodo. Efraín zozobró cuando abandonó a Dios y siguió la idolatría. Que los hombres que sacrifican besen a los becerros como muestra de su adoración a ellos, afecto por ellos y obediencia a ellos, pero el Señor no dará su gloria a otro, y por lo tanto serán confundidas todas esas imágenes de adoración. Ningún consuelo firme y duradero debe esperarse sino de Dios. Él no solo cuidó a los israelitas en el desierto, sino que les dio posesión de Canaán, una tierra buena, pero la prosperidad mundana, cuando alimenta el orgullo de los hombres, los hace olvidarse de Dios. Por tanto, el Señor les encontrará con justa venganza como la bestia más terrible que vivía en los bosques. El abuso de la bondad exige mayor severidad. Desde el versículo 9 al 16 vemos una promesa de misericordia de Dios. Israel fue destruido por su rebelión, pero no podía salvarse a sí mismo. Su socorro era solo del Señor. Esto puede aplicarse bien al caso de la redención espiritual, el estado de perdición en que todos caímos por los pecados voluntarios. Dios suele conceder descontento a lo que deseamos estando en pecado. Felicidad de los santos es que si Dios da o quita, todo es con amor. Si los pecadores no se arrepienten y creen el evangelio, la angustia les sobrevendrá pronto. La profecía de la ruina de Israel como nación también muestra que había una intervención misericordiosa y poderosa de Dios para salvar a un remanente de ellos. Pero esto no era sino un tipo de rescate de Israel verdadero por la muerte, sepultación y resurrección de Cristo. Él destruirá la muerte y el sepulcro. El Señor no se arrepentirá de su propósito y promesa, pero mientras tanto Israel sería devastado por sus pecados, sin fructificar en buenas obras provenientes del Espíritu Santo. Toda otra fertilidad será hallada tan vana como las riquezas inciertas del mundo. La ira de Dios marchitará sus ramas, sus brotes se secarán, serán anonadados. Ayes más terribles que la guerra más cruel recaerán sobre quienes se rebelan contra Dios. Mis hermanos, que el Señor nos libre de tales desgracias y de tales pecados. El último capítulo, el 14, nos va a hablar desde el versículo 1 al 3 sobre la exhortación al arrepentimiento. Se exhorta a Israel que desde sus pecados e ídolos se vuelvan a Dios por fe en su misericordia y gracia a través del Redentor prometido y atendiendo con diligencia su adoración y servicio. Ellos tenían que considerar sus pecados, sus necesidades y el remedio, y no tenían que llevar sacrificios, sino palabras que declararan los deseos de sus corazones, y con ellas hablar al Señor. Él total conforma una descripción clara de la naturaleza y la tendencia de la conversión a Dios del pecador por medio de Jesucristo. Versículo 4 y 8. Vemos bendiciones prometidas que señalan los ricos consuelos del Evangelio. Los israelitas
Buscan el rostro de Dios y no lo buscarán en vano. Su ira está alejada de ellos. A quien Dios ama, ama libremente. No porque ellos lo merezcan, sino por su propio placer. Dios será para ellos todo lo que necesitan. Las gracias del Espíritu Santo son el maná oculto, oculto en el rocío. La gracia ha sido otorgada gratuitamente a ellos. No será en vano. Crecerán hacia arriba y serán más florecientes. Crecerán como el lirio que cuando llega a su altura es una flor hermosa. Crecerán hacia abajo y serán más firmes, como la flor del lirio. Estará la raíz fuerte del cedro del Líbano. El crecimiento espiritual consiste mayormente en el crecimiento de la raíz, que está fuera de la vista. También dice que se extenderán como la vid, cuyas ramas se desparraman ampliamente. Cuando los creyentes abundan en buenas obras, sus ramas se ensanchan, serán aceptables para Dios y para el hombre. La santidad es la belleza del alma. La iglesia se compara con la vid y el olivo, que da fruto útil. Las promesas de Dios corresponden solo a los que obedecen sus ordenanzas, no a los que solo huyen a esta sombra para apartarse de un fulgor caliente, sino a todos los que habitan bajo ella. Cuando un hombre es llevado a Dios, le va mejor a todos los que viven bajo su sombra. Los frutos santificadores aparecerán en su vida. Así, los creyentes crecen en la experiencia y fertilidad del Evangelio. El versículo 9 habla del justo y el injusto. ¿Quién se beneficia de las verdades entregadas por el profeta? Los que se ponen a entender y conocer estas cosas. Los caminos de la providencia de Dios para nosotros son rectos. Todo está bien hecho. Cristo es piedra angular para algunos, para otros piedra de tropiezo y roca de escándalo. Lo que fuera ordenado para vida por el abuso se convierte en la muerte para ellos. El mismo sol ablanda la cera y endurece el barro, pero ciertamente tienen las caídas más peligrosas y fatales. Son transgresores que caen en los caminos de Dios, que se desmenuzan en la roca de los siglos y se sacan veneno del bálsamo de Galaad. Que los pecadores de Sión teman esto. Queridos hermanos, aprendamos a andar en los caminos rectos de Dios como sus siervos justos, y ninguno de nosotros sea desobediente e incrédulo y tropiece en la palabra.